Perfecto. Bien, ahora sí, vamos a recuperar la clase de ayer, pero antes, mi plan era que ayer veamos el trabajo práctico 2, pero antes de entrar al práctico 2, veamos lo de las dudas pendientes que tienen sobre el práctico uno. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, comencemos. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el práctico uno? ¿Todo bien con el práctico uno entonces? Si no, arrancamos con el 2. Sí, profe, yo tenía un par de cositas, pero ahora tengo en otra máquina el trabajo uno, así que ahora lo voy a traer mientras vemos lo de práctico 2. Bien. ¿Alguien más sobre el práctico uno? Si no, arrancamos con el 2. Bien. Entonces, vamos con el 2. Yo voy a compartir pantalla, así les explico un poco. ¿A dónde está eso? Acá. Mm. Recién veo que escribieron en el chat. A ver, quiero ver qué escribieron. ¿Ven mi pantalla? Ahí está, bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bien, Sí, sí, profe, se ve. perfecto. Bueno, tienen hasta el domingo para subir el práctico uno acá en la sesión del tema 2, agentes inteligentes. Después se acuerdan que la última clase vimos computación evolutiva. Dentro de la computación evolutiva nos enfocamos en los algoritmos genéticos. Y después le dejé unos videitos para comenzar con la teoría de Machine Learning. ¿Pudieron verlo? Sí, profe. Sí, sí lo pude verlo. Bien. La idea era eso, que lo vean antes de las clases. Ahora vamos a hacer de esa manera. Antes de todos los martes, le vamos a subir los videos los jueves, más o menos, para que tengan tiempo hasta el martes para verlos. Y entonces después nosotros hacemos prácticas sobre lo que han visto en los videos. Bien. Resumiendo, estos videos empiezan desde lo más sencillo que sería qué es el machine learning o aprendizaje automatizado o automático en español. Y ahí ya arroja unas cuantas definiciones formales que sí o sí hay que saberlas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De los tipos de aprendizaje, de la función de pérdida y qué es sesgo inductivo, qué es em, overfitting, que sería sobreajuste y subajuste. Todos esos conceptos lo tienen que saber, pero como sería, lo, lo tienen que tener en mente totalmente bien aprendido, porque eso es la base para entender cualquier modelo de aprendizaje automatizado. El trabajo práctico 2 ahí creo que lo estoy abriendo, hace un repaso de los videos para que también les sirva a ustedes para pasar para cuando hagamos el parcial eh, de los conceptos. Ya saben que en los prácticos ponemos algunos conceptos, pero en realidad en el parcial va todo lo que se habla en los videos, en los apuntes, y ya con la profe Avi vamos a compartir una carpetita que tiene los libros. Bien, voy a poner un poco más de zoom porque se ve chiquito. Ahí, muy, muy grande. Ahí. Bueno, la idea es que ustedes, con lo que escuchen de los videos, los apuntes, y lo que pueden investigar en internet ustedes mismos,
traten de, con sus propias palabras, explicar qué es el aprendizaje automatizado. Empezamos con una pregunta súper fácil, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece si alguien, quién se anima a explicar así con sus propias palabras qué es el aprendizaje automatizado? Como para comenzar. Anímense. Ya saben que pretendemos que la clase colaboren todos. Ya que somos poquitos, podemos hablar entre todos. Así que bueno, ¿quién se anima? ¿A dónde están? ¿Cuántos somos? Está Daniel, Fátima, Juan. Tenemos dos Juan. ¿Qué dice ahí? Mirage y Sebastián. ¿Quién se anima? Vamos a romper el hielo. Sí, sí, te escuchamos. Bastante buena la definición, bien completita, porque da todos los puntos claves de que debe contener una definición de Machine Learning. Que es, primero, que son, bueno, el Machine Learning es una subárea o está dentro de la inteligencia artificial, que se dedica a desarrollar algoritmos que aprenden. Por eso es aprendizaje automatizado. O sea que hay un proceso de entrenamiento del algoritmo, que lo vamos a ver en práctica. Entonces, clave, todo el desarrollo de software en donde hay un proceso de aprendizaje mediante eh, entrenamiento, eso le compete al Machine Learning. Bien, ese es el primer punto clave para definir el área. Luego, ese entrenamiento se va a basar en datos históricos, o sea, cosas que ya pasaron para hacer aprender al, al algoritmo ese. Eso, en, en el vocabulario de Machine Learning, se llama datasets. O sea, todos los datos históricos que vamos a tener disponibles para entrenar un algoritmo de aprendizaje automatizado, lo vamos a llamar datasets. ¿Bien? O conjunto de datos en español. Entonces, el segundo punto clave para definir este Machine Learning es que ese entrenamiento se basa en datos históricos. Bien, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que esos modelos resultantes mejoren su desempeño, ya sea el que ustedes quieran que resuelva, su desempeño con el uso, porque cuando ustedes lo van usando se va registrando más datos y lo único que hay que hacer para ir mejorando el comportamiento, el desempeño de ese modelo es ir reentrenando cuando sea necesario, ya sea cuando cambie la situación de la tarea a resolver o cuando ustedes quieren perfeccionar o mejorar, intentar mejorar la exactitud de alguna predicción, entonces deciden reentrenar el algoritmo. A diferencia, que también lo dice la definición ahí que nos compartió Madrid, que este, a diferencia de los algoritmos convencionales, que si yo quiero hacer un mantenimiento, tengo que toquetear el, el código, parar el sistema, toquetear el código y volver a instalar. En este caso no tocamos el código, sino lo que tocamos es hacemos un reentrenamiento del modelo, nada más. O sea, le damos esos nuevos datos para que se entrene y así vuelva a mejorar su aprendizaje, nada más. Que también todo esto yo se lo explico en palabras ahora, pero lo vamos a ver en la práctica, y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy explicando. Bien, entonces,
está buena la definición que nos compartió porque toca todos esos aspectos importantes de lo que deben que tener una definición. Ustedes cuando vayan a internet van a encontrar definiciones más sencillas o que no habla del todo con todos los aspectos que estamos hablando ahora. Pero lo ideal sería que hagan una definición parecida a lo que nos compartió en Madrid. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos con el punto 2. El punto dice, ¿cuándo es necesario el aprendizaje automatizado? Ustedes en los videos vieron un pedacito, habla de este tema. Entonces, no le estamos pidiendo en este punto que ustedes hagan una definición o que copien o que averigüen una definición, sino queremos que ustedes se imaginen un ejemplo para poder explicar cada uno de los casos. ¿Se acuerdan que hay dos, en términos generales, hay dos situaciones en las que uno puede detectar que un algoritmo de aprendizaje automatizado o automático puede resolver esa situación? ¿Quién se anima a... De lo que vieron? No importa si no la tienen encarado, sino que hablen, a ver qué se acuerdan. Profe, yo creo que tiene que ver con bueno, ahí en el video dice que en dos casos es necesario utilizar el aprendizaje automatizado, uno cuando cuando existe el experto humano, y el otro cuando el problema depende del entorno, ¿no? Perfecto. Y yo lo Esos son los dos casos. asocio, claro, claro. Entonces, para mí, por ejemplo, si tuviera un problema de, por ejemplo, ¿no? De rastreo, de geolocalización de una familia de jaguaretes aquí nomás en el Parque Nacional de Carilegua, ¿no? Y no tengo al experto, al guardabosques que sabe por experiencia dónde podría estar, pero tengo un sistema al cual le cargué los datos del movimiento histórico de esa familia, por donde más o menos se mueve. Teniendo esos datos y teniendo ese sistema, podría yo predecir, no con exactitud, pero sí bastante acertado, cuál sería la localización o cuáles serían los hábitos que mantiene justo esa familia o esos elementos que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces vendría a ser como el aprendizaje supervisado, ¿no? Yo tengo los elementos X y tengo el resultado, digamos, dónde estaría. Entonces, con este modelo, yo podría predecir con más o menos exactitud la ubicación de estos animales. Eso es por un lado. No sé si... Perfecto, sí. Está bien. ¿Profe? Y clave lo que dijiste, Juan. Dijiste Sí, que disponías de datos históricos, ya sea del comportamiento o de casos similares históricos que fueron resueltos exitosamente. Depende claro, claro, de la finalidad de claro lo que va a ser el modelo. que después más adelante se habla y ya se lo formaliza como un tipo de aprendizaje que es el supervisado. Perfecto. Ese sería el segundo caso, que sería cuando no Ah, el segundo disponemos caso. el experto, digamos. Entonces, una alternativa sería tener un modelo de inteligencia artificial basado en aprendizaje automatizado para reemplazar el comportamiento de ese experto, siempre y cuando tengamos datos históricos, que es lo que se diferencia de si tendríamos que encarar la misma situación con un experto en ingeniería del conocimiento. ¿Se acuerdan que ustedes han cursado ingeniería del conocimiento, así que saben que tenemos toda una serie de técnicas para extraerle el conocimiento al experto y hacer como una base de reglas? Y ese modelo también actuaría como un experto, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero ahí, fíjense que en esa situación nunca estamos pidiendo ni usando datos históricos. No, simplemente basándonos en el conocimiento del experto, ideamos ese pequeño módulo del sistema que justamente lo hace experto. Exactamente. Entonces, ustedes como informáticos, cuando se les presente una situación, van a evaluar, dice, ah, bueno, esta es la problemática. Lo primero que van a preguntar es, bueno, ¿y tienen datos? ¿Qué datos tienen? A ver, ustedes detectan los datos, a lo mejor sirve para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial basado en aprendizaje automatizado, o si no los tiene, pero sí tenés disponible el experto
y podés interactuar con el experto, entonces se irían para el lado de hacer un desarrollo de un sistema basado en conocimiento. Y eso esa decisión la tienen ustedes. Pero está Bien. bien el ejemplo, acá nos estamos yendo un poco de la rama, el ejemplo era el segundo caso. Cuando no disponemos del experto. Perfecto, está bueno el ejemplo, ¿ves? Así, ese ejemplo explica esa situación. Ahora, gracias Juan, ahora veamos quién se anima a... Profe, consulta. sí, El caso que estaba recién haciendo comentario usted, en el caso, por ejemplo, acá el compañero habló de, bueno, de guarete, pero supongamos que no tengamos conocimiento, ¿se puede hacer analogía de otro felino, digamos? sí, Y sacar, sí. digamos, Eh, Podría ser, en el caso de Machine Learning, a veces usamos dataset, o sea, datos históricos de, de algo parecido porque no hay algo disponible exactamente de esa especie, de lo que sea. Entrenamos con dataset de datos parecidos y probamos si esos datos verdaderamente le sirvió al algoritmo para aprender este caso donde no hay datos de esa raza en particular, por ejemplo. Les hago un ejemplo real. Nosotros cuando desarrollamos una red profunda para detectar en imágenes tapabocas de personas que usan o no tapabocas, los chicos habían encontrado un dataset que era para otra finalidad, donde había rostros de personas de todo tipo, no me acuerdo de dónde era, no sé, me acuerdo si era de China, no sé de dónde, pero nosotros lo que hicimos fue usar ese dataset que era para entrenar otro tipo de problema para detectar los rostros, porque en una foto puede haber muchas cosas, pero el algoritmo lo primero que tiene que hacer cuando recibe una foto es localizar dónde está el rostro. Cuando ya lo localiza, entonces trabaja sobre esa área y no sobre toda la foto. Entonces, usamos un dataset que estaba pensado para entrenar otra problemática. Entrenamos nuestra red con otra finalidad, que era detectar el rostro. Bien, entonces, ¿es una práctica común? Sí. Yo puedo no tener un dataset exactamente hecho para resolver puntualmente lo que yo quiero, pero si reúne más o menos las características lo puedo usar y después probar si funcionó o no. Bien, esa sería la duda, Daniel. así es, profe. Perfecto, buenísimo. Nos quedaría el otro caso, el caso a donde no existe una persona que pueda explicar, o sea, el proceso de resolver algo, porque si lo podría explicar por pasos, ¿qué hacemos? Lo programamos y listo, ¿no es cierto? Lo programamos con un software convencional y chao, porque tenemos todos los pasos para resolver una tarea. Pero si no existe, porque hay tareas que se resuelven, pero no hay alguien que pueda explicar la manera exacta de cómo resolverlo, ese sería el caso uno. ¿Alguien se imagina una situación? ¿Quién se anima? ¿Cómo era, profe? Es el caso donde, así, yo voy a retomar el ejemplo del video, obviamente que ustedes tienen que poner otro ejemplo, pero el caso donde cuando hay un proceso que resuelve algo, pero que nadie puede explicar los pasos exactamente para llegar a resolverlo. ¿Cuál es el ejemplo que está en el video? El típico ejemplo es cuando reconocemos rostros. Vieron que el cerebro humano reconoce rostro desde que nace, empieza a reconocer el rostro de los padres, después de su entorno, a lo largo de su vida, reconoce un montón de rostros de su entorno. El proceso interno de cómo lo hace el cerebro humano no está claro. No hay alguien que te puede decir, bueno, lo primero que se hace es fijar dónde están los dos ojos. Estoy inventando, ¿no? Después, la nariz. Veo qué forma tiene la nariz y entonces, no hay un proceso, no hay nadie te puede decir cómo el cerebro humano tiene esa capacidad de reconocer rostros.
Entonces, ahí interviene el Machine Learning o Deep Learning y simplemente necesitamos datos históricos bien resueltos de, por ejemplo, personas, fotos de personas, ponele, quiero reconocer 10 personas. Entonces vos le das 1000 fotos de cada persona, si eran 10.000 fotos en total, 1000 fotos de cada persona, y esas fotos cada una dice qué persona es, ya tiene su etiqueta, ya está resuelto correctamente. Entonces vos le das ese dato al algoritmo, al modelo, y el modelo lo que hace matemáticamente, porque todos los modelos se basan en matemática, lo que va a hacer es una relación entre las características que tiene cada foto de esa persona con la salida que, por ejemplo, es Carlos, es María. Adentro, cuando veamos ya más en detalle cada modelo que incluye esta materia, van a ver que hace un proceso de vinculación. Ese es el entrenamiento. Entre los datos de entrada, que serían en este caso las fotos, con la salida, que sería a qué persona le pertenece. Entonces, ahí estás aplicando Machine Learning para reconocer personas, imágenes de rostros de personas, y es una típica tarea que el Machine Learning resuelve perfectamente, y vos no le dijiste al algoritmo los pasos de cómo resolverlo, los pasos intermedios para llegar a qué persona es. Eso no se hace así, se hace mediante una vinculación. En la jerga de Machine Learning eso se llama, a ver si me acuerdo, se llama un mapeo. Así lo van a encontrar en la bibliografía. Hace un mapeo de los datos de entrada con sus correspondientes salidas. Así sería formalmente lo que acabo de explicar en el vocabulario de Machine Learning. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ese es un claro ejemplo de una situación a donde el Machine Learning es buenísimo aplicar Machine Learning. Bueno, sabiendo esto, ¿a alguien se le viene a la mente ahora algún otro ejemplo? Yo, por ejemplo, recién estaba viendo Instagram y ahí, por ejemplo, salió un video en donde una compañía hizo una plataforma en donde vos, por ejemplo, subís un video con tu voz y tu idioma. Lo que hace esa plataforma es pasar ese video a distintos idiomas y con el mismo tono de voz, con tu voz prácticamente. Este lo vi hace 5 minutos nomás. Entonces yo pienso que lo que hace, o sea, el aprendizaje automatizado, vendría a ser lo que sería el movimiento de la boca, digamos, el reconocer cuando pronuncia una palabra o no. Bien, Entonces, a partir de ahí ya, este, por ejemplo, ya puede empezar a traducir. bien, ahí hay varios, ese sistema tiene un montón de subsistemas de aprendizaje automatizado. Puede ser que se guíe por las imágenes, el movimiento de la boca, entonces ahí también hay un proceso parecido a lo del rostro, que sería utilizando imágenes, ¿no es cierto? Que acabo de explicar. También podría ser que directamente reciba el sonido de lo que se está hablando, y en vez de trabajar con imágenes, trabaje directamente desde la parte de frecuencia de sonido, de señales de sonido. Ahí hay todo un mundo en donde se puede aplicar un montón de técnicas, y esa información es la que se le da al algoritmo para reconocer voz, por ejemplo, ¿no? Se le da así para ser concreto, digamos, en el ejemplo. Eh, yo quiero desarrollar un modelo que reconozca el habla de 10 números, del 0 al 9. Entonces, yo quiero que cuando yo diga 0, el algoritmo entienda que estoy diciendo la palabra 0. 1, que el algoritmo entienda la palabra 1. Y así. Entonces, ¿cómo haría yo?
agarraría y armaría un dataset bastante grande con ejemplos de cada número, del 0 al 9, hablados, de audios. Audios, ponele 1000 audios de distintas personas que dicen 0. Las grabo, una por una, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Una vez que ya hice eso, hago con el 1, con el 2, con el 9, con todo. Armo el dataset y eso lo uso para entrenar el modelo, con la esperanza de que ese modelo tenga la capacidad de que cuando venga una persona y diga la palabra 1, reconozca que es un 1. Ahí estaríamos trabajando a nivel de señales y no a nivel de imágenes, como el ejemplo del reconocimiento de, de rostro. Perfecto, está buenísimo, es un ejemplo bastante concreto. ¿Sí? Gracias. ¿Quién habló? Porque no, justo no capté quién estaba hablando. Ah, Cardoso. Ah, perfecto. Gracias. Bien, entonces, la idea es eso. A nosotros no nos interesan las definiciones, digamos, porque eso está disponible en cualquier lado y estudiarla de memoria no sirve. Sí hay que entenderlas, nada más. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes puedan realizar un ejemplo bien concreto y bien entendible donde claramente se puede explicar lo que se está preguntando. En este caso estábamos discutiendo estas dos cosas, dos situaciones en las que se puede aplicar o está pensado aplicar aprendizaje automatizado. ¿Bien? Porque Profe, ese es su rol como informático. Ustedes tienen que tener la capacidad de, cuando se le presenta un problema, qué solución van a dar con qué tecnología. ¿Sí? Decime quién estaba hablando. yo quería Ah, entonces, sí, quería terminar de diferenciar ambos casos. Entonces, uno, ya tenemos el dataset con los resultados, ese es en un caso, y en el otro caso tenemos un dataset, pero tenemos un modelo que más o menos puede predecir el resultado. Esa es la diferencia entre los dos casos. la diferencia concreta entre los dos casos es que en uno es la necesidad de contar con, con, con un experto en lugares que no lo hay. Pero ahí se puede optar por usar un desarrollo de un sistema basado en conocimiento o el desarrollo de un sistema basado en Machine Learning. Y ustedes van a saber cuál usar según lo que pase. ¿Sí? El otro Ujú. caso que discutimos es el que ni siquiera existe el experto. No existe una persona que pueda explicar el proceso de resolver algo, como el reconocimiento de Claro, voz o el reconocimiento de personas. Esos dos casos, estamos hablando de que en la teoría, se acuerdan que eran dos casos lo que había, pero esos dos casos que estamos hablando ahora, dos ejemplos para no confundir, esos dos ejemplos, no casos, que recién acabo de nombrar, ¿en dónde se engloba? ¿En el caso uno o en el caso 2? Para mí son iguales, es en un solo caso. Acá aclaremos bien eso. claro, eso quería justamente aclarar Perfecto, porque sí, sí, estoy, porque no me di está cuenta. como, ¿En cuál claro, de los dos porque lo englobaría? ¿En cuál de los dos casos? Esos dos ejemplos que discutimos. claro, En pero usted cuando... está apuntando a la ausencia de un experto y mi Exacto. pregunta era respecto, claro, no, sí, sí entendí. Mi pregunta Entonces era esos dos respecto, casos son para ese caso de la ausencia del experto. Ahora nos falta el ejemplo, gracias porque no me había dado cuenta y no iba a quedar claro. Ahora hablemos del caso donde es dinámico, en los videos. Nos basemos en lo que dice el video que les compartí. El otro caso es bien, bien, cuando la situación cambia. O sea que cambia esos con dos el ejemplos que tiempo, vimos es del caso donde no está el experto. Ahora veamos cuando cambien, cuando cambia. No me había dado cuenta, gracias. Ve, eso es lo que no, necesito, que ustedes me vayan discutiendo así para que no me olvide de nada de explicar. ¿Sí? no, es que en realidad después cuando lo resuelva y lo iba a resolver mal, por eso es que le quería preguntar. Perfecto. Entonces el otro caso es cuando no hay, cuando la situación cambia muchísimo. Si cambia mucho la situación, ¿podríamos hacer un sistema convencional? ¿Qué les parece?
Si la tarea a resolver cambia constantemente, es muy dinámica. ¿Se puede con un sistema convencional automatizarla? ¿Qué opinan? Ahí Yo creo que estaría lleno de if ese programa. y Sí, cuando a cambie la tanto. situación, ¿qué pasa? Claro, Tiene que y otro if y un montón de if para contemplar un montón de situaciones que es imposible prácticamente hacer. exacto, no terminarías nunca de programar y si terminas de programar, si la situación cambia otra vez, vas a tener que volver a programar, o sea que es imposible Exactamente, integrarlo con un sistema. exactamente. Y entonces ahí también en esa situación está bueno usar Machine Learning porque ustedes no tocan el código, lo que tocan es reentrenan el algoritmo. Si la situación cambia, simplemente lo único que tienen que hacer es reentrenar. ¿Cómo puedo, yo como informático soy el que decido cómo? Puedo agarrar, entrenar un modelo, que el modelo funcione y cuando se detecte que la situación ha cambiado, recién ahí decidir reentrenar el modelo para que se adapte a la nueva situación. O puedo hacer un mecanismo que es muy parecido al nuevo tipo de aprendizaje que hay, que se llama por refuerzo, que es que yo no decido cuándo se reentrena, sino que ya está programado para que se vaya reentrenando en base a algún criterio automático. Entonces es como que se va reentrenando solo el modelo de inteligencia artificial. Ese concepto nuevo se llama aprendizaje por refuerzo. Entonces, y no tengo que estar tocando el código. Entonces, por eso es una ventaja utilizar Machine Learning en vez de un sistema convencional en este segundo caso, que es cuando la situación cambia mucho. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien, Ahí ahí está. quedaron los dos casos. Bien explicadito. Perfecto. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, vamos para el punto 3. No, no, ¿Nada? yo ya Profe, no, estoy a mí me con... da una duda. Yo tenía un ejemplo sobre el tema de estos robots que son, digamos, que hacen navegación, digamos, en otros planetas, porque, o sea, no sabe, Sí, no sabe con qué se va a encontrar. O sea, el rover, que está en por Marte, ejemplo, creo. que van a Marte, los robots que mandan a Marte y todo, entonces, Sí, bien tiene un concepto de que acá, bueno, pero no sabemos si van a encontrar con otros elementos, con otros tipos digamos, de relieve, no sabemos si el mismo de la Argentina, va de la del mundo de Tierra. acá. Sí, ¿cuál es tu duda? En ese caso, ¿se puede utilizar la analogía o, bueno, se tiene que hacer reentrenamiento, como usted decía recién, porque va cambiando constantemente, puede ser que vaya cambiando? Sí, yo tengo entendido que son reprogramables por suerte, porque he visto documentales donde vieron las Voyager, que son recontra viejas, las sondas Voyager, la 1 y la 2, que ahora son los elementos más alejados inventados por el ser humano, ya se fueron del sistema solar, no sé por dónde andan. Eh, Imagínense que esa tecnología tiene como 40 años navegando, sé que es recontra vieja la tecnología que tienen esas ondas. Sin embargo, en un documental he visto que tuvieron problema en el medio del camino y ellos pudieron reprogramarlas enviando y recibiendo señales. O sea que son reprogramables lo- estos bichitos porque obviamente que cuesta mucho llevarlos y desarrollarlos y llevarlos a ese lugar. Entonces, probablemente es más que seguro que usan modelos de inteligencia artificial y si lo tienen que reprogramar, vos los reentrenarías en tu laboratorio y después enviarías el modelo entrenado por medio de alguna señal que reciba este aparato en martes, por ejemplo, y entonces modificaría su comportamiento en base a un reentrenamiento. Me parece que es súper factible hacerlo de esa manera. Que llevar que llevar, digamos, al robot sin esa posibilidad y que si se topa con una situación diferente, no puede hacer nada porque no hay posibilidad de reentrenar. Está bueno el ejemplo, Daniel. ¿Ves? Así se lo explican de esa manera queda clarito. ¿Bien? Buenísimo. Bueno,
Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Nos quedamos en el punto 3. Tomando como base la definición formal de un problema de aprendizaje automático, realiza un ejemplo aplicando la definición. Ahora este punto tiene la finalidad, quiero ver si lo tengo al apunte acá. Déjenme ver, porque quiero ver la definición. ¿Se acuerdan de la definición? Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque es clave que ustedes la entiendan para poder programarlo. Entonces, quiero buscar el apunte. Creo que lo tengo bajado. Si no, lo voy a bajar ahora. Mejor lo bajo ahora porque no sé dónde lo tengo. Acá está. Esto. Voy a tener que hacer para atrás. Creo que es acá. Bueno, acá hay una definición formal. ¿Se acuerdan que decía, tengo un conjunto de ejemplos de entrenamiento, los cuales están acompañados de sus respectivas salidas o etiquetas? ¿Se acuerdan? Hay un universo U. Bueno, eso necesito que verdaderamente quede bien claro porque a la hora de aplicar un modelo de aprendizaje automatizado tienen que respetar eso, el armado. Y eso lo tengo. ¿Qué pasa? No carga, mira. Acá está. Acá está. Esta definición decía, ¿se acuerdan? Ahí en el video. Tenemos un universo U, un conjunto de muestra X donde X fue extraído del universo U. Un conjunto de valores de salida Y, que serían la salida ya resuelta correctamente, y una función que resolvería, en base a los datos de entrada, resolvería correctamente su salida. Esta función, que pertenece, digamos, al universo, no, no la conocemos. No sabemos exactamente qué es lo que vincula los datos de entrada con su salida. Como, por ejemplo, el reconocimiento de rostro, que ya lo discutimos. Esta función no la conocemos. Entonces, lo que hacemos es, en base a un conjunto de entrenamiento D, que vean que es, acá están los datos, que serían los datos históricos, que es una muestra que pertenece al universo, como acá, X pertenece al universo. En base a este conjunto de entrenamiento, lo que se busca es una F sombrerito, que sería tendría algo que sea parecido a esa F que no conocemos, una F sombrerito, una solución, que resuelva bien los datos de entrada y sus respectivas salidas. Pretendiendo de que esa F sombrerito actúe lo más parecido posible a esa F que origina los datos originales, que no la conocemos, por lo menos dentro del conjunto D, o sea, para todo X perteneciente a X grande, que X grande es el conjunto de entrenamiento. ¿Se entiende? De esa manera tienen que leer todas las definiciones. No como lorito, tenemos un universo U y X perteneciente a U, no. Sino dándole sentido qué significa cada cosa. En el ejemplo del video ustedes tienen acá de los pacientes, de los 100 pacientes. Entonces ustedes tienen un universo que es todos los pacientes potenciales de una población. Tenemos una muestra que en el video nosotros decimos que son 100 pacientes, tenemos los datos de 100 pacientes que pertenecen a ese universo, a esa población. Esos 100 pacientes deberían ser seleccionados cuidadosamente para que represente una muestra, que la muestra sea representativa estadísticamente a ese universo potencial que tenemos. También tenemos un conjunto de valores de salida, que en este caso, en el ejemplo del video, tenemos los datos de los 100 pacientes, pero además de los datos de los 100 pacientes tenemos la salida de cada uno de esos pacientes, que en este caso es si son enfermos o están sanos de una determinada enfermedad, puede ser cualquiera. Una función objetivo que sería la que vincula los datos de los pacientes y que diga si está o no enfermo. Esa función es desconocida, eso lo haría
el médico, por ejemplo, en la vida real, pero nosotros no tenemos una función matemática que represente al médico en la vida real. Entonces, lo que se hace es armar un conjunto de entrenamiento, que en este caso serían los 100 pacientes, que tenemos los datos de los 100 pacientes con su respectiva salida. Ve, acá están los de cada uno de los pacientes con su respectiva salida y si está enfermo o no, que pertenece a la muestra del universo, ¿ves? Y además que I pertenezca a I, que sería el conjunto I de las etiquetas. O sea, verdaderamente bien resuelto si cada paciente está enfermo o sano. Eso es el ejemplo. Entonces, ¿qué se busca? Se busca una función aproximada, F sombrerito, de tal manera que para los datos de entrenamiento, porque esta es la X y la Y de B, de los datos de entrenamiento, lo resuelva correctamente. O sea que para cada dato de cada paciente, esta función resuelva bien si es o no, está o no enfermo. Bien, eso quiere decir que esa F sombrerito va a actuar más o menos parecida a esa desconocida que sería el médico en este caso, para todos los datos del conjunto de entrenamiento. O sea, yo estoy haciendo ahora un ejemplo de juguete respetando la definición de lo que es un problema de aprendizaje automatizado. Así como hice yo esto, ustedes también tienen que idearse otra situación, otro ejemplo, que respete cada uno de estos pasitos, cada uno de estos conceptos, perdón, no es paso esto. Bien, o sea, es ubicar un problema que ustedes elijan, cada uno de esos elementos del problema en esta definición. ¿Para qué le hacemos esto? Para que ustedes tengan la capacidad el día de mañana de que cuando se le presente un cliente y se le presente un problema, ustedes visualicen si ese problema se enmarca en un problema de aprendizaje automatizado. ¿Entendido? Sí, sí, Bien, sí, sí. entonces acá ustedes traten de visualizar, así como el ejemplo que yo hice de pacientes, usen otro ejemplo y digan qué es el universo, qué es la muestra, qué es la salida, ¿sí? Todo eso. Bien, eso se los dejo para que lo hagan. No sé si tienen alguna duda. ¿Nada? Bien. ¿A dónde está? Cierto. Creo que lo tengo acá. Perdí el enunciado porque tuve que hacer atrás, pero lo tengo acá. Mm, Creo que en este. Acá está. Bien, así seguimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Falta mucho? Sí, ¿no? No quiero dejar nada sin revisar. Bueno, el punto 4 dice, realice un ejemplo que explique la hipótesis del aprendizaje inductivo. La hipótesis del aprendizaje inductivo. Entonces ustedes se van al video o a los apuntes y se fijan y tratan de entender qué es la hipótesis del aprendizaje inductivo. Todos estos conceptos lo tienen que saber si quieren trabajar en Machine Learning. ¿Sí? ¿Quién se anima a explicar como sea, como le salga, qué es la hipótesis del aprendizaje inductivo? Ahí, mira, ¿quién no habló? Fátima, Juan Wari no habló tampoco. Mirage, ¿así es tu nombre? Así yo me doy cuenta quién está conectado y si está durmiendo. Me Profe, parece. recién vine que Cardoso. había salido. Escuché que me nombró. Sí, este, estábamos hablando de la hipótesis del aprendizaje inductivo. ¿Te acordás para explicarla? Hipótesis de... Aprendizaje inductivo.
Sí, a ver, sí, creo que sí me acuerdo, a ver. Creo que hablaba sobre, ay, a ver, ¿cómo era? O sea, teníamos la función objetivo, que sería una función que no conocemos. Esa era la primera parte. Después la hipótesis ¿cómo era? El aprendizaje inductivo. Del- claro, trataba sobre una función en donde se aproximaba lo mejor posible a la función objetivo, algo así era. Bien, ¿y la hipótesis a dónde está? No es acá tengo, ojo al piojo. Esto también yo les aclaro porque a veces se confunden, incluso en los parciales. Hipótesis es F sombrerito, es verdad. Se le dice hipótesis también matemáticamente, pero en este caso la hipótesis del aprendizaje inductivo no es F sombrerito, ¿no? Hay muchos se confunden. ¿Cómo, profe? Eh, la hipótesis del aprendizaje inductivo es a ver si tengo acá los apuntes. ¿Dónde había? A ver, todos los apuntes acá. ¿Se basa en la observación así general de las cosas? Exacto, eso es. Como Hablando lo general, todo lo que es observamos de un de grupo lo de particular. cosas. Claro, eso es lo que entendí Exacto. más o menos. No Ese vi es todo lo el pero concepto. más o menos eso me acuerdo. Perfecto, ese es el concepto. Resumiendo, ahí como dijo Fátima, nosotros vamos a resolver, vamos a aprender, vamos a observar algo en particular, que en este caso es nuestro dato de entrenamiento. Pero con la esperanza de que el modelo que construyamos con esos datos que son, digamos, lo particular, porque es una muestra, funcione ese modelo en lo general. En este caso, en el universo, en los posibles casos futuros que vengan, que no están contemplados cuando entregamos el modelo. Ese es el concepto. El aprendizaje inductivo es eso, aprender de lo particular para resolver lo general. Ese es el concepto de aprendizaje inductivo. Dentro de ese aprendizaje inductivo hay una hipótesis. Bien, entonces, ¿qué es la hipótesis? Es lo que se espera, que es como lo que se espera, el comportamiento esperado, algo así, en base a la muestra, eh, el comportamiento que se espera en la población. Algo así puede Eh, ser, profe. Perfecto, sí. Entonces, la hipótesis dice que si vos trabajás, esto es importante que lo expliquen así porque lo clave es que hay una condición para que sea exitoso. Si vos trabajás en la muestra, en con una muestra que es representativa, que es suficientemente grande, significa eso, y que es de buena calidad esa muestra, o sea que es representativa al universo, estamos hablando ya de estadística. Si vos trabajás con una muestra buena y entrenás con eso el modelo de aprendizaje automático, es de esperar que ese modelo funcione bien para todo el universo, o sea, para lo general. Esa es la hipótesis. La hipótesis dice que si vos trabajas con una muestra lo suficientemente grande y de buena calidad, el modelo que salga de eso, el modelo aprendido que salga de eso, se espera que va a funcionar bien en el universo, en lo general. Ese es el concepto esa es la hipótesis que tenemos. El fundamento que da sustento al aprendizaje inductivo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, se entiende, Sí, profe. sí. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto, entonces ahí quedó. Ahora que ya saben el concepto, lo único que les queda a ustedes es hacer un ejemplito de algo. Por ejemplo, yo voy a hacer uno, pero no vale que ustedes lo copien, ¿sí? Lo voy a inventar en estos momentos. Eh, Supongamos que tenemos la tarea de clasificar tomates. En tomates que están en cierto grado pasados o podridos y tomates que están perfectos para el consumo. Es una tarea que lo puede hacer un ser humano que está capacitado para hacerlo, por ejemplo. Pero nosotros queremos hacer un modelo de aprendizaje automatizado que haga esa tarea. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis
de aprendizaje inductivo. Mi hipótesis diría esto. Si yo logro, si yo logro crear o tener una muestra, ¿cuál va a ser la población? Supongamos que es los productores de tomate de Jujuy. Si yo logro hacer una muestra que sea lo suficientemente grande y lo suficientemente buena, o sea, que esté bien clasificada en tomates buenos para consumir y tomates que no están aptos porque están podridos, si yo hago una muestra lo suficientemente representativa y lo suficientemente grande, cuando entreno un algoritmo de aprendizaje automatizado con esa muestra, voy a esperar que ese algoritmo también sea muy bueno para todos los productores de Jujuy. ¿Se entiende? Ahí estoy aplicando mediante un ejemplo el concepto de hipótesis de aprendizaje inductivo. ¿Perfecto? Profe, supongamos que quiero hacer un filtro de correo para que no me llegue spam y yo tendría Bien, una muestra grande ya de correos que a lo largo de los años fue acumulando que son spam. Yo quiero utilizar esa perfecto. muestra para hacer, digamos, esta hipótesis, para obtener, digamos, todos los correos que tienen que llegar a mi bandeja de entrada y que no tienen, los que no tienen que entrar se vayan al spam. Perfecto. Está bien el ejemplo, Sebastián. Esa muestra es grande porque tenés mucho y Sí, además de buena calidad porque sabes bien si fueron o no fueron spam, digamos. Siempre uno tiene que pensar en que tiene que tener una muestra en ambos casos, ¿no? Muestras de ejemplos que son spam y también ejemplos que no lo son para que aprenda a que no lo son, ¿sí? Entonces el ejemplo está perfecto. La hipótesis sería que si vos tenés una buena muestra, espero que para cualquier otra situación en donde llegue un mail en el futuro, funcione bien. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Así que así piensen, cada uno un, un ejemplo. Ah, en el punto 5 dice que tenemos que hacer lo mismo, pero con sesgo inductivo. ¿Se acuerdan qué era el sesgo inductivo? Claro, o sea, eso aparece cuando las hipótesis son muchas y lo que hay que tratar de buscar es una hipótesis óptima, digamos, que no pase del sobre ni por debajo, algo así era el concepto. Bien, lo primero está súper guiado y lo otro también, el objetivo es ese, pero ya nos estaríamos metiendo más en sobreajuste, ¿sí? Pero sí está súper guiado. Entonces, es verdad lo que dice, no me olvidé quién habló. Ah, Daniel, ¿no? Eh, No, Cardoso, ahora cambia mi nombre. Cardoso. Sí, Mirage también, te voy a Daniel. decir. Bien, es verdad que lo que dice Cardoso, dice, agarra y cuando buscamos la solución a algo, generalmente en la vida real hay miles, millones o hasta infinitas soluciones. Y un algoritmo no puede recorrer todas esas soluciones, porque si no, nunca daría la solución óptima porque son infinitas, por ejemplo. Entonces lo que se hace es tratar de achicar el espacio de búsqueda de esas soluciones, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, entre todas las posibilidades de soluciones, yo solamente voy a buscar las soluciones que corresponden al mundo de funciones lineales. Estoy acotando, estoy suponiendo de que la solución va por una función lineal, pero a lo mejor no es así, capaz que es un polinomio, pero yo estoy diciendo que es lineal. Yo decido buscar la solución por medio de una función lineal. Entonces como estoy suponiendo y decidiendo, estoy cometiendo un sesgo inductivo, que eso se transforma en un pequeño error, o gran error si es que me recontra equivoqué en buscar una solución de esa manera. Eso implica un pequeño error, un gran error.
Entonces, el concepto de sesgo inductivo son esas suposiciones que yo hago de que cómo sería la solución que no conozco, esa F desconocida. Yo me imagino que es lineal, entonces ya estoy suponiendo algo sobre lo que no sé, y ahí eso implica que capaz que estoy cometiendo un error. Ese concepto de suponer es el sesgo inductivo. ¿Se entiende? Profe, Sí. un ejemplo, eso puede ser la búsqueda de la vacuna para ciertas enfermedades porque es grandísimo, digamos, sería digamos, en este caso el campo, digamos. Bien, cuando vos la fabricás, digamos, es grandísimo, a lo mejor nos imaginamos que es grandísimo la posibilidad de métodos, ponerle, para fabricarlas y vos te vas por uno en particular. En ese sentido, de sí. Así es. Bien, ahí estarías cometiendo el sesgo porque estás suponiendo de hacerlo por medio no sé cómo se llama, una de las tecnologías, creo que es los virus atenuados, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Ponele que deciden hacerlo de esa manera y no de otras maneras, bueno, ahí estás haciendo un sesgo. Estás buscando una solución, suponiendo que la solución óptima esté por ahí, y a lo mejor no lo está. Ese es el sesgo inductivo. ¿Sí? Las suposiciones que hay cuando de la solución que uno no conoce. ¿Bien? ¿Se entiende el Profe, concepto? Sí. sí, sí, creo que en el caso del ejemplo de Madrid, del filtro de spam, sería sesgar solamente a los destinatarios, a los contactos solamente, y no tener en cuenta, por ejemplo, las empresas o las plataformas como LinkedIn, digamos, que podrían también enviar spam, pero bueno, yo no lo estoy teniendo en cuenta porque yo acabo de sesgar a solamente los contactos, digamos, particulares. Bien, yo sabes que eso me suena más a que estás limitando el alcance del modelo. Vos cuando haces un modelo también tenés que definir el alcance. Vos decís, por ejemplo, este modelo detecta spam de particulares, pero no se mete con las empresas. Entonces estás haciendo un alcance del modelo. Y vos armás el dataset en base a eso y no incluís en el dataset de entrenamiento las empresas. Entonces eso más es limitar el alcance del modelo. En realidad, tomando el ejemplo de Madrid, podríamos decir que yo supondría que al analizar solamente el título, estoy sesgando, ¿no? Solamente el título del mail, con esa información es suficiente para saber si es spam o no. Mi Ah, ya, solución la estoy simplificando bien, y digo que voy a ir bien, por ahí, pero a lo mejor no tiene nada, o sea, sí ayuda, debe ser un factor eso, pero también el contenido y los adjuntos y todo, hay muchísimas cosas que la dejé de lado, digamos, porque fui por una solución simple. Cuando yo hago esa suposición, ahí estoy haciendo el segundo tipo. ¿Se entiende? bien, perfecto, gracias. Buenísimo. Bien, entonces ya tienen realizar ese ejemplo. Vamos con el punto 6. Dice, realiza un ejemplo donde se pueda aplicar aprendizaje no supervisado. Bueno, vieron que en los videos ahí yo aclaro que esta materia nos vamos a centrar en la tarea principal de Machine Learning, pero no significa que es la única, que es el aprendizaje supervisado y dentro del aprendizaje supervisado la clasificación. Pero existen un montón de otros tipos de aprendizaje como el no supervisado que solo vemos la definición formal y un poquito de características matemáticas y nada más como para que tengan la base de que existe este tipo de aprendizaje y que podrían ir si quieren por ahí. Hay miles de cursos que pueden hacer sobre este tema en particular. Bien, entonces lo que se pide acá es un ejemplo donde se puede aplicar el aprendizaje no supervisado. ¿Quién me puede decir acá? No habló Juan Wari. Ah, estoy detectando. ¿Estás, Juan? Sí, sí, profe, acá estoy. Bien, perfecto. A ver, decime. ¿Qué te parece? Explicarnos como vos puedas. ¿Qué finalidad tiene el aprendizaje no supervisado? Porque hasta ahora estuvimos discutiendo, todo es supervisado lo que estuvimos discutiendo, con las etiquetas y todo eso. ¿Cómo sería el no supervisado?
¿Te acordás? Sean libres de hablar cualquier cosa, acá no lo estamos evaluando, no estamos aprendiendo juntos, Claro. repasando. Claro. ¿Sí? Así que Eh, no imagino tengan que miedo. es como un aprendizaje que sería de tipo experimental, algo que quizás eh, no conocemos para nada, digamos, y vamos a ir obteniendo datos a medida que vamos observando el comportamiento de las muestras, por decirlo así. No sé si va Bien, por ahí. en realidad la primera parte sí, porque voy a decir, bueno, puede ser que no tenemos información sobre el caso, sobre lo que hay que resolver. No la tenemos concreto como, por ejemplo, el ejemplo que estuvimos discutiendo del spam, sabemos concretamente que es detectar spam, de los enfermos es detectar una enfermedad, o sea, sabemos eso. El aprendizaje no supervisado no está claro, o sea, tenemos datos, pero hay una cosa clave que ustedes van a identificar cuando la situación se amolda a un aprendizaje no supervisado. ¿Alguien se da cuenta cuál es? ¿Cuál es la Buena pregunta que hizo, pregunta, profe? profe. ¿Puede volver a hacer la pregunta? ¿Cuál sería la característica del problema fundamental para que ustedes se inclinen en resolverlo mediante aprendizaje no supervisado? No tenemos Con, lo- cuando tengamos con situaciones los en las datos que pueda ser etiquetados. difícil, cuando tengamos situaciones en las que pueda ser difícil, digamos, o imposible obtener, digamos, las muestras, o obtener, digamos, la etiqueta para los datos de entrenamiento. Exacto, esa es la Claro, clave. exactamente. Tal cual. Cuando ustedes no dispongan, tienen un problema y tienen datos del problema, una muestra, pero en esa muestra los datos no están etiquetados, o sea, no están resueltos. Incluso puede ser que ni siquiera sepamos qué hacer con esos datos. Entonces, es ahí a donde ustedes tienen que imaginarse que posiblemente el aprendizaje no supervisado sería la solución. Bien, por ejemplo, yo les voy a arrojar un ejemplo que no se vale poner el mismo. Les dejo para que después ustedes piensen cuál van a desarrollar ustedes. Este es un ejemplo real de un grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que publicaron un paper a donde aplicaron métodos de aprendizaje no supervisado, concretamente métodos de clustering, como se ve en los videos. ¿Viste como que se explica someramente qué es eso en los videos? Bueno, un método de cluster, que hay un montón de métodos de clustering, para detectar cúmulos de estrellas en imágenes de telescopios apuntados al espacio. Entonces, con imágenes digitales obtenidas de telescopios apuntados en el espacio, aplicaron clustering para detectar cúmulos de estrellas, así esos cúmulos probablemente formen parte de una galaxia. Bien, entonces ese modelo ayudaría en teoría a detectar a lo mejor nuevas galaxias en el universo. Está el paper, ustedes lo pueden buscar, no me acuerdo exactamente cómo es el título, pero está ahí disponible en Google Scholar. Pero bueno, es un claro ejemplo a donde aplicaron algoritmos de aprendizaje no supervisado para hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos tenían las imágenes de puntitos, ponele, si hablamos de imagen, son puntitos de un cierto color que pueden ser amarillento, rojizo, depende del espectro en el que trabajen, infrarrojo o visual, lo que sea. Eso distribuido en un espacio, en este caso en la imagen. Entonces, entrenaron un modelo de inteligencia artificial, no entrenaron, perdón, aplicaron un modelo de aprendizaje no supervisado para que detecte cuán alejados y cuán cerca están esos puntitos y los más cercanos los englobó en un clúster o grupo y los más lejanos obviamente en otro clúster.
Es solamente para automatizar, que parece una tontera para nosotros. Si veríamos la imagen, digamos, suponiendo que hay una foto disponible para eso, donde vemos todos esos puntitos, nosotros mismos visualmente diríamos, "Oh, mira, acá está todo amontonado, acá esto para mí es un clúster". O sea, esto probablemente con el dedo hacemos así, indicando, acá tenemos un clúster. Y para nosotros sería fácil porque lo estamos viendo. Pero imagínense que esto no es información tan sencilla. Es muchísima información de píxeles que el algoritmo recibe y el algoritmo automáticamente te detecta posibles agrupamientos de estrellas en base a esa información. Que si vamos a lo técnico, si a color esa imagen, estamos hablando de tres matrices, mínimamente tres matrices encimadas, que vendrían a ser los colores, en miles de millones de píxeles. O sea, no es sencillo el asunto. Por eso es que hicieron ese modelo. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo? Perfecto. Entonces, busquen, vean, si encuentran otro ejemplo para donde se podría aplicar aprendizaje no supervisado. Luego tenemos el punto 7, si no nos vamos a quedar sin ver el práctico 1. El punto 7 dice, realiza un ejemplo en donde se puede aplicar cada tipo de aprendizaje supervisado. Cada tipo de aprendizaje supervisado. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esta materia vamos a enfocarnos en el aprendizaje supervisado? Y dentro del aprendizaje supervisado tenemos la clasificación, tenemos tres tipos de aprendizaje supervisado. ¿Se acuerdan? Por ahí, ¿a qué me refiero? Sí, eran 4. ¿Cuáles eran? Uno era árbol de decisión, creo. Después algo en inglés, forest. A ver, lo busco. Claro, eso no son tipos de aprendizaje automatizado, son métodos de aprendizaje supervisado, que hay un Ah, montón, método de hay, aprendizaje. hay cientos. Nosotros vamos a Ah, ver los acá más está. importantes. Acá están los tipos. Acá están. Son 3. Son tres los tipos. Clasificación ¿Cuáles serían? binaria, multiclase y regresión. Exacto, de eso se trata. Ahí ustedes tienen que Ah, hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, ahí en el video está, también yo le hago un pequeño ejemplo de cada uno. ¿Qué es binario? Fácil. ¿Qué significa cuando es un problema de aprendizaje supervisado binario? las características de los elementos son binarias. O sea, o sí o no, o está o no está. Exacto, las etiquetas, ¿no es cierto? La Las etiqueta, la etiquetas, etiqueta. las etiquetas tienen dos posibles valores nada más, sí o no, verdadero o falso, lo que sea, pero es dos nada más. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un problema binario. Un problema multiclase, ¿qué sería? ¿Quién más se anima a decir? Está fácil. ¿Cómo era, profe? Yo salí de... Un problema multiclase. ¿Cómo sería un problema multiclase? El binario tenemos que las etiquetas tienen dos valores. El multiclase, súper fácil. Más de 2. Más de 2, 3, 4, 5, 10, 10 millones. Puede tener un montón. Cuando tengo muchas etiquetas que predecir, entonces un problema multiclase. Un ejemplo de un problema multiclase, ¿qué podría ser? Porque eso es lo que está pidiendo este punto. Cualquiera sea, imagínense cualquiera, está fácil. El de binario, ¿qué ejemplo dieron? Porque no, yo salí. El binario puede ser, por ejemplo, el ejemplo de los tomates que yo di. En Ah, clasificar entre buen tomate y tomate podrido. Son dos clases que tienen que identificar y es binario. Entonces, eh, multiclase, ¿cómo sería? Un, un ejemplo sería los Tesla que tienen que identificar entre peatones, camiones, autos, eso.
Exacto, ahí tenés un montón de labels, digamos, de etiquetas. Bien, perfecto. Entonces está re fácil eso para hacer. Y quedaría un tercer tipo que era regresión. Ese está más fácil todavía porque ustedes tuvieron investigación operativa o cálculo numérico y ahí vieron lo que es un problema de regresión, ¿no es cierto? Si no me equivoco. En mi caso, no hice esa materia. ¿No No, yo hiciste esa nunca Me materia? cambió llegué al a, plan nuevo y ya no está esa materia. ¿Y no tienen yo sí una la materia hice, que habla de problemas de regresión? creo que Mm, no. creo que no. No, la regresión, me acuerdo de probabilidad, regresión lineal, pero Esa, después es la nunca más llegué sencillita. a, nunca llegué al tercer parcial de investigación operativa. Por suerte se fue. Ah, no, Eso. pero es Bueno, hermosa esa materia. No, Era sí, linda ¿Cuál la es? materia, lástima los parciales, profe. yo no le encontraba el Exacto. sentido Mataban. hasta que vi la materia esta. Parece que el programa no, aprendió, profe, y lo sacó. Yo la verdad que tuve una experiencia particular que no les voy a contar porque no me quiero meter en el campo de ah, de un colega, pero tuve que aprenderla prácticamente solo, desde los libros, y mucho, che, o sea, es mucho. linda la parte, bueno, donde uno optimiza y después, bueno, no llegué a los problemas de transporte nunca, yo la recursé como 4 veces. Pero no sé, A no, mí me nunca le pude pasó agarrar la que, mano. a mí me pasó que agarré los libros de investigación operativa y me los leí desde el principio hasta el final, y la verdad que es espectacular. Es muy buena área. Y después me sirvió un montón después. Esto lo hice cuando cursé la materia. Que lamentablemente tuve que hacer eso por algunos problemitas que tuve. Entonces, tuve que estudiar como demás. Pero me recontra sirvió después cuando hice el doctorado. Porque todos esos conceptos de optimización, de regresión lineal, de análisis de sensibilidad, todo eso Ah, a eso, mí yo, me, ¿cómo me sufrí con eso? recontra Sí. sirvió. Pero me di Está cuenta bueno. que no es tan fea digamos, yo también como que la odiaba la materia. Pero en realidad, si ustedes agarran un libro con estos temas, se van a dar cuenta que está buenísimo. Bien, así que a veces no es culpa del tema. Bien, Bueno, bien, bueno. bien. Entonces, bueno, volviendo al tema, los problemas de regresión, bueno, que algunos de ustedes vieron que la regresión lineal es la más simple, pero te sirve para saber el concepto, que es cuando vos tenés un cúmulo de puntos, de datos, y generalmente los representamos en el espacio, pero no sabemos qué eh, función los originó. Entonces, hay todo un universo de técnicas para tratar de encontrar en base a esos puntos la función que los originó o alguna función que sea lo más próxima a, a, lo- a a la función original que los originó, minimizando el error de la distancia entre el punto que no coincide con la curva y el que sí. ¿Se entiende o no? ¿No? Es casi lo mismo que la interpolación polinómica, ¿no? Para saber cuál es el polinomio que podría arrojar esos resultados cuando, bueno, en cálculo Claro. numérico lo vi eso. Cuando vos agarrás una interpolación, el objetivo es que vos tenés dos puntos, por ejemplo, vos tenés Sí, el dato de dos puntos, pero vos querés generar un nuevo punto entre medio de los dos, lo más acertado posible, entonces podés elegir cualquier método de interpolación. El objetivo es rellenar, digamos, de puntos cuando no lo existe, cuando vos tenés datos limitados pero vos los querés rellenar exactamente. entre medio. Que Ese es uno el pueda. concepto de interpolación. Y el concepto de regresión es cuando vos tenés los puntos, pero vos querés tener una curva que más o menos satisfaga todos esos puntos. Bien, matemáticamente sería eso, ¿sí?
Ah, bien. Es algo parecido, pero con Es objetivos diferentes parecido nada más. porque la interpolación en la que yo hablaba era la polinómica, que uno podía Claro, utilizar un polinomio de grado 1 y unir todo con líneas o suavizarla y exacto. encontrar, bueno, parecido, digamos. Es algo así. Bueno, Ahí- estos conceptos matemáticos son los que se aplican en la vida real después. Entonces, claro, el tercer tipo de aprendizaje supervisado es la regresión. O sea que no va a ser una clasificación entre dos clases, que sería la salida del modelo, sino lo que va a salir del modelo es la predicción de un valor real. Por ejemplo, les doy un ejemplo, pero no lo copien. Quiero predecir la temperatura que va a haber en 24 horas. Entonces, yo entreno el modelo con datos históricos, datos que el objetivo son, sus etiquetas son valores reales, no son valores enteros, y con la finalidad de que después haga una predicción de ese valor real de alguna manera, en este caso la temperatura. ¿Se entiende? Claro. ah, Perfecto. Bueno, así hacen un ejemplo con eso. Y por último, estamos en el punto 8. Explique con un ejemplo la precondición del aprendizaje semi-supervisado. Vieron que el tercer aprendizaje, el semi-supervisado, es como una mezcla de los dos, del supervisado y el no supervisado. Y trata de, sí, decime Madrid. Existen modelos que, que están pensados para hacer regresión y no clasificación. Entonces, a esos modelos vos le das, así como los de clasificación, le das los datos históricos resuelto. Por ejemplo, podría ser datos históricos de la temperatura de San Salvador de Jujuy en estos últimos 10 años. Bien, entonces lo que hace internamente este modelo que está pensado para hacer regresión es crea una función matemática en base a esos datos que más o menos va a satisfacer esos datos. Entonces, cuando venga el pedido de una predicción, va a generar en base a esa función un nuevo valor que en teoría debería ser atinado. ¿Se Sí, entiende? sí se entiende, eso sí entendí perfecto. Lo que yo no entendí, digamos, es la forma de responder, digamos, cuál sería la forma nuestra, digamos, de responder este práctico, digamos, el punto 7. El punto es el ejemplo. Claro, Entonces yo sería, voy a decir, un ejemplo de regresión sería, por ejemplo, al realizar predicciones de, eh, de la temperatura en San Salvador de Jujuy. ¿Qué temperatura va a tener San Salvador de Jujuy en 24 horas? Ahí, eso es el ejemplo, y ahí lo explican y dicen, por ejemplo, para eso necesitamos datos históricos de 10 años. Estoy poniendo un número porque no sabemos, en realidad eso hay que investigarlo. ¿Cuánta cantidad de datos necesitamos para eso? Históricos. Entonces, supongamos que sea un 10 años con la temperatura que hubo en San Salvador de Jujuy. Entrenamos un modelo para que el modelo genere una función de regresión que haga la predicción cuando se lo necesite para el futuro. Algo así. Ustedes lo redactan como quieren, pero se entiende el ejemplo. ¿Se entiende? Así sería la respuesta. Para cada uno de los tipos hacen un ejemplo. No le estamos pidiendo definiciones acá. Directamente los ejemplos. Nosotros acá discutimos un poco el concepto para repasar nada más, pero ustedes acá en el práctico ponen los ejemplos nada más. Bien, bien. Y en el último era la precondición del aprendizaje semisupervisado, que es la mezcla de de los dos aprendizajes anteriores. Que la idea acá para repasar es que si yo tengo un dataset con datos etiquetados y no etiquetados, puedo aplicar un modelo
de aprendizaje no supervisado para los datos que no tienen etiqueta y otro modelo para de aprendizaje supervisado para los datos que tienen etiqueta. Y combinarlos de alguna manera para mejorar la predicción. En el ejemplo del video, un ejemplo matemático donde tenemos, a ver si lo tengo acá directamente. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. A ver si lo tengo acá. Le chingué. Le chingué al icono. No sé qué apreté. Bueno. Esto, ¿no? ¿Cómo se hace para sacar esto? ¿De arriba? Ah, lo puedo sacar. Mira, acá tenía para explicar esto de la regresión. Acá se ve clarito lo de la regresión, lo que estuvimos hablando. Raúl, vos no Bueno, estás viendo la pantalla, ¿no? ¿cómo? Que no estás compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Qué tonto que es. Yo sí lo veo. Sí, te Ah, ves ahí 01 Estamos intro, viendo. dice. claro. Está Sí, sí. Perfecto. Entonces sigo. Quería mostrar el apunte, el segundo. Porque acá está un ejemplito de de aprendizaje semi-supervisado. Ahí está cargando. Ahí lo busco. Acá está ahí está acá, semi-supervisado. No lo encuentro. Ah, acá está. Este. Bueno, este sería un ejemplito matemático de un aprendizaje semi-supervisado. Supongamos que nosotros tenemos datos. El dataset es todo. Acá está representado ya en el espacio. Es un ejemplo de una sola dimensión. Supongamos que tengo tres datos con etiqueta menos y dos datos con etiquetas más. Ahí ¿Se nota o le hago más un? Sí se nota, profe. Sí, sí, Bien. no, está bien. Sí, sí. Eh, Supongamos que tenemos un dataset que tiene estos datos, más estos datos que ven acá que son unos o ceros, que son datos que no están etiquetados, no tienen ni un menos ni un más. O sea que el dataset completo sería todo esto. Antiguamente, cuando no existía el semi supervisado, lo único que hacíamos era descartar estos datos que no están etiquetados y nos quedábamos con los etiquetados. Aplicábamos un algoritmo de aprendizaje supervisado para resolver el problema, o sea, en este caso, una función, que en este caso es una constante x igual a 0, que separe los dos datos, de positivo a negativo. O sea que cuando se genere un nuevo dato, si cae en la zona de los positivos es positivo y si cae en el otro lado de la función del 0 es negativo. Parece tonto el ejemplo, pero es para el concepto, ¿no? Entonces, se aplica esa función y te daba esto. Pero si esta función, que solamente lo habías hallado con estos datos etiquetados, la proyectamos acá, en el 0, al descartar toda esta información que por más que no tenga etiqueta podría ser útil, capaz que esta función que está acá la 0, que había, no sea la mejor cuando se generen nuevos datos. A lo mejor se generan estos dos datos que sí pertenecen a la etiqueta positivo, pero como nosotros encontramos esta solución, lo va a clasificar mal. Entonces, se dieron cuenta que en vez de descartar todos estos datos, lo que hacen es, en realidad, agarran todo el dataset, perdón, no agarran todo el dataset, sino agarran los datos no etiquetados y le aplican un modelo de aprendizaje no supervisado. ¿Para qué? Para que encuentre, en este ejemplo, los dos cúmulos. Encuentra este agrupamiento y encuentra este agrupamiento. Al tener la información de este agrupamiento y este agrupamiento, entonces uno puede etiquetar
estos que no tenían etiqueta diciendo, bueno, que este agrupamiento pertenece a las etiquetas positivas y este agrupamiento pertenece a las etiquetas negativas. Entonces reentreno, ahora sí, ya con las etiquetas puestas por el agrupamiento, y me da que la solución no era 0, sino que la solución estaba cerca del -1. Y esta solución en teoría sería mejor que esta solución en la vida real. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Mezclamos dos modelos y lo combinamos de alguna manera para mejorar los resultados. Ese es el concepto de semi-supervisado. Bien, no sé qué preguntaba la práctica. Explique con un ejemplo la precondición del aprendizaje semi-supervisado. Entonces, para que eso se cumpla, uy, ¿dónde estoy? Acá. Para que eso se cumpla, hay algunas cositas. Estoy buscando dónde está eso del apunte. No, por acá. Acá está. Hay una precondición del aprendizaje semi-supervisado. ¿Qué dice? Voy a poner en el medio así se lee todo. Ahí. El presupuesto básico que sustenta la viabilidad del aprendizaje supervisado es que P de X y P de X comparten parámetros. ¿Qué quiere decir? Si ustedes siguen la explicación del video, acá está la definición formal de aprendizaje supervisado. Acá dice que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, un conjunto de datos de entrenamiento donde tenemos los datos etiquetados, vean XY, y los datos no etiquetados, o sea, tienen X pero no Y. Y que cada uno de estos dos datos, los etiquetados y los no etiquetados, provienen de una función que los genera, que no conocemos. En este caso sería una función de probabilidad. Esta es mucha probabilidad, tienen que recordar lo que nos enseñó la profe de probabilidad. Probabilidad de que ocurra este dato que tiene etiqueta y esta es otra probabilidad de que ocurra este dato que no tiene etiqueta. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, el presupuesto dice que estos datos que no tienen etiqueta probablemente sean generados por una distribución de probabilidad parecida a los que sí tienen etiqueta o es la misma, que por algún motivo perdieron su etiqueta. ¿Se entiende ahora el concepto? Ese es el presupuesto o precondición que ustedes tienen que tener para que el aprendizaje supervisado se pueda aplicar. Ya sea entonces, eso significa esto, que la función de probabilidad que genera los datos que tienen etiqueta sea parecida a la función de probabilidad de los que generan los datos que no tienen etiqueta. ¿Qué quiere decir esto en un ejemplo de la vida real? Supongamos que tenemos un sensor donde el sensor por algún motivo registra datos a donde se le perdió la etiqueta, pero en general son del mismo origen, solo que por un defecto del sensor perdió las etiquetas de estos datos. Entonces estos datos siguen siendo de la misma situación. Vean el ejemplo que teníamos acá. Acá, en el ejemplo es todos estos datos, pero estos datos que estaban acá en el medio no tienen etiquetas. Supongamos que estos datos por algún motivo perdieron su etiqueta, pero pertenecen al mismo problema. Eso es lo que quiere decir la precondición del aprendizaje semi-supervisado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, lo que se pide ahí es un ejemplito, que hagan un ejemplito de, como yo hice recién, del sensor. Dije, supongamos que tenemos datos generados por un sensor, pero ese sensor registra por algún motivo, por algún desperfecto del mismo sensor, cada 1000 datos genera 2 datos sin etiqueta.
como esos dos datos pertenecen al problema, o sea, sigue siendo del problema, solo que es un desperfecto del sensor el que genera que pierda su etiqueta, entonces sí se lo puede utilizar para hacer un aprendizaje semi-supervisado. Bueno, ahí hice un claro ejemplo, ustedes imaginen ser alguno para explicar este concepto. Bien, eso sería entonces todo el práctico. Vean que la manera que enseñamos nosotros es queremos que ustedes entiendan cada uno de estos conceptos y no nos interesa que ustedes aprendan de memoria las definiciones de cada uno de estos conceptos. Por eso, de esta manera, es el dictado y los prácticos. Porque no les va a servir saber de memoria las definiciones o el formulario. Eso lo encuentran en cualquier parte, en internet o en cualquier libro, y lo repasan cuando sean profesionales. Lo que nos interesa es que ustedes tengan la capacidad como profesionales que son de detectar un problema y ubicarlo, enmarcarlo en alguna tecnología, ya sea la que estamos viendo ahora, que es aprendizaje supervisado, no supervisado, semi-supervisado, o cualquiera de otros algoritmos de inteligencia artificial que ya vimos anteriormente, agente, computación evolutiva, o cualquier tecnología que han aprendido a lo largo de la carrera. Esa es la capacidad como profesional que ustedes tienen que tener. ¿Bien? Bueno, terminamos este. Ahora sí, aprovechemos tenemos un poquito menos de media hora para el práctico anterior. Uy, cerré la... Ah, sí lo tengo. Voy a cerrar el práctico este. Y voy a abrir... No está acá, está en el otro. Profe, yo era el que le pedía del práctico uno porque, bueno, la parte del ejemplo de un algoritmo genético. Bien. ¿Ya lo Bien, yo desarrollaste? tengo, no tenía la idea acá, porque justo hace poco había terminado de finalicé la materia Ajá. de cálculo numérico y tenía acá un ejemplo, bueno, de una función que determinaba cuál era la altura, bueno, tenía todos los datos de altura y peso de una serie de personas y necesitaba saber cuál era el mínimo de acuerdo a una altura específica, cuánto podría haber sido el mínimo en peso. Teniendo en cuenta ese ejemplo y teniendo en cuenta el concepto de algoritmo genético, bueno, mutación, cruza, bueno, todos los conceptos que fueron dados en clase, quería saber si podía utilizar este ejemplo que yo ya tenía, que ya lo había estudiado, para aplicarlo aquí en el ejemplo del algoritmo genético, pero solamente la parte que tiene que ver con la materia, que es de ir, bueno, teniendo los datos al azar, de ir mutando los cromosomas para poder llegar al mínimo local, si se quiere. Perfecto. Solamente esa no era la única duda que tenía. Después, no sé si otro compañero tendrá otra duda, pero mi caso era solamente eso. Bien, el ejemplo que nos compartiste me parece que sí se encuadra. Perfecto para hacerlo. Lo único que tendrías Ok. que hacer es tratar de ver, ¿viste el ejemplo que tenemos ahí en las diapos? De la Sí, sí, funcioncita sí, esa. sí, Algo sí, sí, similar sí. a eso. No les pedimos que hagan todo el proceso, porque sería imposible, para eso hay que programarlo directamente. Pero sí Claro, que porque quede además, explicado. además no quería utilizar la misma fórmula. Porque eso ya sería una copia. Entonces, pero justo tenía este ejemplo a mano, de hecho acá tengo la fórmula y todo, y es básicamente lo mismo que está en el ejemplo, pero con otra fórmula, digamos. Exacto, entonces voy a identificar, decir, bueno, esto es el objetivo, ya sabemos cuál es el objetivo. Esta es la fórmula, que Sí, sería la función que vas a utilizar para, para para el cálculo medir. claro, para predecir, en el ejemplo del cálculo numérico era para predecir, de acuerdo a una altura, cuánto podía más o menos pesar la persona. O sea, Exacto, y donde vos, la altura es X y el peso es Y. exacto, y vos vas a usar esa fórmula para saber cuán bien cada una de esas soluciones que generás en la población
cuán bien es mejor. En realidad es adaptar este ejemplo para lo que pide el Claro, práctico, pero que es por una eso, aplicación de un algoritmo eh, genético. exactamente, por ejemplo, esa función que te da te da como resultado, ¿qué cosa? Predice el peso de acuerdo a la altura. Bien, y vos 2 necesitas sobre que sea raíz el de mínimo más. peso, ¿no es cierto? Claro, de acuerdo al ejemplo, adaptándolo al ejemplo del práctico uno, pero en realidad podría bien aplicarse para lo que justo estábamos viendo ahora, recién del práctico 2 para predecir, no me acuerdo en qué punto era, El de para dar, aprendizaje, para dar un ejemplo. regresión. Exactamente. Bien, pero Así para que, adaptarlo a este algoritmo, vos usás eso, decís que necesitas encontrar el mínimo peso eh, en de base a una todo, fórmula. Entonces vos vas a exactamente, generar soluciones aleatorias como primer paso. Y vas a evaluar cada una de esas soluciones mediante esta formulita. Y vas a tener el valor de cada uno de estas soluciones. exactamente. Ese Sí, sí, valor, sí, de ese valor, las mejores soluciones son las que sea más chico el valor ese que arroje. Entonces está usando esa fórmula como para evaluar las soluciones. En el algoritmo, respetando la estructura de un algoritmo genético como está explicado en las diapositivas, ¿Cómo ¿sí? está aplicado sí, sí. Bueno, Así eso, tenés que nada decir. más. Así lo tenés que hacer. Perfecto. Bueno, eso. Bien. Bueno, bueno. No sé si alguien más tiene otra duda. Profe, con respecto ¿Sí? al punto 5 del práctico uno en este caso, cuando dice que, dado los siguientes dominios, dice qué tipo de modelo, bueno, lo que se vio en clase, qué es lo que tenemos que Perfecto. hacer nosotros, digamos, encuadrarlo en cualquiera de los modelos y darle, digamos, lo que era La estructura. la Digamos, estructura, claro. ¿cómo lo encararían? ¿Cómo lo implementarían? Fíjate, hagamos un ejercicio entre todos. Hagamos el primero. Dice, un personaje no jugador de un videojuego. O sea, el no jugador de un videojuego es esos personajes autónomos que luchan contra el jugador humano. Supónganse el Bomberman. ¿Lo conocen al Bomberman? Sí, sí, sí. Vieron que son 4 jugadores. Si vos estás jugando solo, los 3 son la computadora, digamos, y todos, digamos, luchan contra todos. Vos tenés que luchar también contra ellos y ellos también luchan entre ellos también, ¿no es cierto? Sí. No, supongamos el Bomberman, que todos lo conocemos. ¿Cómo encararían la codificación de uno de esos personajes que no es el jugador de carne y hueso, el humano? ¿Con qué tecnología de las que hablamos hasta el momento encararían? Yo lo pondría como agente simple, profe reactivo simple, porque si en Overwatch choca, nomás que no. En el Y, Bomberman el objetivo es matarte. Se matan entre ellos con bombas. Viste que a Está. veces son bien agresivos algunos que te encierran con la bomba y te destrozan enseguida. sí, 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 no, me equivocaba, me confundí con el jueguito del tanque. Ah, del tanque sigue, no me acuerdo cómo se llama. Battle, no sé cuánto se llama ese, ¿no? Yo era re vicioso cuando era chico. Sí. Family, ¿cómo se llama? Que Sí, había un a full, un halconcito abajo. Sí, 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 sí. sí. No, el Bomberman es ese que el objetivo es encontrar la puerta y además encontrar la puerta primero y matar a los demás. Ese sería el objetivo de ellos, de cada uno. Entonces, el simple, reactivo simple, me parece que lo descartamos. Y podría ser el basado en modelo, pero igual no jugué ese juego, así que. El basado en modelo estamos más cerca, pero no sé, no, esta es mi opinión. Después ustedes lo justifican. Mientras lo O por justifiquen, objetivo. sí, yo pienso eso. Puede ser más por objetivo, porque vos el objetivo es ganar la partida, digamos, en el sentido de que es matar a, a los demás y encontrar la puerta, más o menos resumiendo el objetivo. Entonces, vos podrías programar cada uno de estos cositos, de estos jugadores no, de estos personajes no jugadores con un agente basado en objetivos, por ejemplo, ¿no es cierto?
Y dentro, entonces, si vos elegiste esa tecnología para programarlo, lo que tenés que hacer en este punto es decirnos qué cosa iría en cada parte del esquema, ¿viste? De un agente basado en objetivos. ¿Bien? Como los ejemplos que están en las diapositivas. Claro, ¿Se entiende? Porque así nosotros nos damos cuenta cómo ustedes lo encararían. La capacidad de encontrar. El problema es un personaje no jugador. Ahora vos ya encontraste la tecnología. Vos vas a aplicar agente basado en objetivo. Bueno, hasta ahí está perfecto, pero nosotros necesitamos un poquito más. Queremos saber si vos, cómo encararías, qué parte, qué cosa iría en cada parte de ese agente basado en objeto, como, similar como se explicó en las diapositivas. ¿Bien? Podríamos encarar, digamos, este personaje no jugador del Bomberman como usando un algoritmo de aprendizaje por su esfuerzo para que, digamos, Sí, pero le permita, digamos, a los oponentes aprender a mejorar, digamos, la estrategia, digamos, a lo largo del tiempo. exacto, pero este práctico todavía no habíamos visto aprendizaje automatizado. Ah, bien, bien, bien. Así que estaría fuera lo que vimos hoy. Este práctico corresponde a los agentes, a todos los tipos de agentes que vimos y y ¿cómo se llama lo que recién discutimos? Al algoritmo genético. Entonces, busquen la solución entre esos nomás. Bien, profe, después tengo una duda en el algoritmo genético. La parte del pseudocódigo esta mañana sí la entendí, pero ahí en su ejemplo no sé si siempre hay que tratarlo como cadenas binarias a los ejercicios. el genético sí. El O algoritmo sea, genético, en las el lado características, numérico, ajá, en el sí. lado numérico sí podemos traducirlo a binario, pero y en otro ejemplo no, ¿cómo sería? Fíjense, ¿en qué ejemplo? A ver, ¿qué podría ser? Lo que justamente tienen que pensar en un ejemplo a donde se podría aplicar. ¿Qué podría ser? A donde no haya, un ejemplo donde no haya, a donde no se pueda representar por número. Un problema de optimización donde no se pueda, no se pueda representar por número, me está costando encontrar. Porque justamente el problema de optimización se basa en la medida, ¿no es cierto? Creo que si vos encontrás un problema donde no se involucre un valor numérico, ya capaz que estaríamos pensando en solucionarlo con otra tecnología como Machine Learning. Por ejemplo, eh, no sería un valor numérico clasificar los tomates que hemos discutido, porque es tomate malo y tomate bueno. Son dos valores que no son numéricos. Pero se engloba perfectamente para eh, resolverlo por medio de Machine Learning, no por medio de un algoritmo genético. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Claro, o Así que la sea, idea... le preguntaba Sí. porque creo que usted había dicho que no, que pensemos en un ejemplo que no sea como el suyo, algo así, con número, algo así, decía. No, no. Sí, generalmente un problema de optimización es maximizar o minimizar algún valor numérico. Pero pueden usar cualquier ejemplo, por ejemplo, una temperatura, o como el ejemplo de Juan que dice un peso de una persona. Ah, bien, bien, bien. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Aprovechando los últimos minutos. Si no hay más dudas, quería preguntarles, bueno, ahora ustedes tienen la tarea de entregar este práctico hasta el domingo y el próximo domingo recién
el 24 entregan el segundo. Quiero preguntarles si están todos bien, no están atrasados, estoy yendo rápido. Ya que somos pocos, pues muy al ritmo de ustedes. En mi caso, creo que vino bien en dar los videos primero y los PDF, porque ya uno puede leer y sacarse las dudas ya en clase. Perfecto. ¿Y estás ahí? O sea, ¿estás bien con todos los contenidos? ¿Nadie está atrasado? No, en mi caso a mí, mi compañero, bueno, en Madrid me pasó todo lo que necesitaba para poder estar al día con la materia. Así que, bueno, por mi situación de que yo tener que estar y a veces estoy y a veces no estoy por mi trabajo, pero bueno, gracias al compañero ahí me pasó todos los datos para que yo pueda finalizar el uno y bueno, encarar el práctico 2. Con los videos también me sirvió mucho que estén en la plataforma. Buenísimo. Sí, ahora además vamos a subir videos con el resto de los contenidos. Profe, Bien, ¿sí? en mi Eh, caso yo sí me atrasé porque no fui la última clase, estaba enferma y yo llegué a hacer hasta el punto 3 no 4 como puse en el chat. Así que a mí me queda hacer el 4 y el 5 y bueno, hacer el TP2 directamente. Pero sí voy a llegar, lo voy a hacer. Bien. ¿Saben por qué pregunto? Porque ahora también estaba pensando pues subirle más videos de Machine Learning para que lo vayan viendo hasta el martes, pero si ustedes están medio atrasados con los prácticos, yo prefiero que esto ya lo resuelvan de una sola vez, así si no se les va a acumular, porque quería hacer lo mismo que ahora, ¿ves? Entregarle videos y hacer un práctico en base a esos videos que les entregué ahora, porque todavía nos falta ver varios conceptos para recién llegar a la programación, para empezar a hacer la práctica de los modelos de Machine Learning. Además, ustedes no saben R, ¿no? ¿No han experimentado con el lenguaje R todavía? Yo no. ¿Ninguno? ¿Nadie? Bien, entonces, porque también les quiero subir unos videos donde explico inicialmente cómo es R, para que ya tengan una idea y ya puedan arrancar, porque ya después de esos videos de R ya empezamos con la práctica con R. Entonces ustedes van a tener que traer en clase ya el R instalado con la, con la, ¿cómo se llama? Con la librería instalada para ya practicar directamente. Entonces, ¿qué queda? Queda algunos videos de conceptos como estos que vimos de Machine Learning que todavía nos falta aprender y después los videos de R. Y después de esos videos de R recién empezamos con la práctica ya programando. Bien, para que tengan una idea. Entonces, yo les voy a subir, los videos para que vayan viendo, pero quiero saber, bueno, yo les voy a preparar otro práctico para el martes que viene y vemos. Si pudieron llegar con estas dos prácticas, avanzamos y si no, vemos cómo hacemos, ¿sí? Necesito que sí o sí la terminen las dos prácticas para seguir avanzando. ¿Se entiende? Ok, ok, profe. Bien, entonces les voy a dejar nomás los videos para que vayan viendo. Pero traten primero de sacarse las dos prácticas estas y después pónganse a ver los videos. Si no se les va a mezclar todo. ¿Se entiende? ¿Y tu profe? Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Traten de entrar hasta el martes a ver qué les subí de nuevo en el aula virtual. Bueno, ahora sí ya los libero. Voy a dejar de compartir. Perfecto. ¿Estamos todos? ¿Sí, no? ¿Hay alguno que faltó? Bueno, de todos modos, la clase que tomamos asistencia es la de ayer. que prácticamente falté yo. Bien. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos nos vemos el martes. El martes ya tenemos presencial como siempre.
Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos, Chao, profe. chao. No, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.